mayo de 1942. 12.000 hombres navegan hacia un infierno mecánico en el Mar del Coral bajo una condición aterradora. Ninguno de ellos verá jamás los barcos del enemigo. Durante siglos, la guerra en el mar exigía mirar al adversario a los ojos. Según los manuales de artillería naval de la época, el alcance máximo de un acorazado era de 38 kilómetros. Más allá de ese límite, el oponente era un fantasma intocable. Pero la llegada de los portaaviones evaporó esa regla milenaria para siempre. Ahora, la destrucción llovía desde las nubes a cientos de kilómetros de distancia, convirtiendo a los orgullosos buques en presas vulnerables. Según las memorias de los marineros sobrevivientes, la espera era agónica. El silencio absoluto de la radio resultaba más asfixiante que el propio rugido de los motores. Como diriges una batalla cuando tu enemigo es solo un punto imaginario en un mapa. La era de los gigantes de acero, mirándose frente a frente, había terminado. Pero la primera batalla a ciegas de la historia comenzó realmente en el preciso instante en que un telegrafista, encerrado en un oscuro sótano de Hawái, transcribió una extraña secuencia de letras interceptada a la red militar japonesa. Un mensaje confidencial que sellaría el destino de miles de hombres. Para comprender la magnitud de lo que estaba por ocurrir en aquellas aguas cristalinas, debemos mirar el mapa desde la perspectiva del mando imperial en Tokio. En la primavera de 1942, el imperio japonés parecía una fuerza imparable de la naturaleza, pero su expansión necesitaba un seguro de vida, el control total sobre el continente australiano. La denominada Operación M.O. era el nudo gordiano de esta estrategia de dominio regional. El plan, diseñado bajo la supervisión directa del vicealmirante Shigeyoshi Inoue, consistía en una maniobra de pinza sofisticada para capturar Port Moresby, en Nueva Guinea, y la estratégica isla de Tulagi. Según las directivas estratégicas del alto mando imperial japonés, la fecha límite establecida para completar esta invasión anfibia era el 10 de mayo de 1942. Si Port Moresby caía, las rutas de suministro vitales entre Estados Unidos y Australia quedarían cortadas de raíz, dejando al continente australiano aislado y vulnerable a un asedio prolongado. La complejidad del despliegue era asombrosa para la logística de la época y requería una coordinación milimétrica entre las fuerzas de tierra, mar y aire. Más de 70 navíos japoneses fueron asignados a la operación, divididos en diversas agrupaciones de invasión, cobertura y choque, de acuerdo con los registros de archivo del Estado Mayor de la Flota Combinada. El almirante Inoue confiaba plenamente en la fragmentación de sus fuerzas para confundir al enemigo, ocultando sus movimientos principales tras una cortina de buques menores y el apoyo constante de la aviación basada en tierra. En los documentos del Estado Mayor figuraba la firme convicción de que los estadounidenses no tendrían ni la capacidad técnica ni la voluntad política de enviar sus escasos portaaviones a un rincón tan remoto del mundo después del desastre sufrido en Pearl Harbor. Sin embargo, esta confianza rayaba en la arrogancia táctica, ignorando que la psicología del adversario ya no buscaba la defensa pasiva, sino la oportunidad de un contraataque quirúrgico. El Mar del Coral se convirtió así en el epicentro de una intriga de estados mayores donde cada movimiento de piezas buscaba un jaque mate invisible sobre el tablero oceánico. Los oficiales japoneses, formados en la disciplina de la victoria constante, veían en la Operación MEO el paso final para consolidar su hegemonía en el Pacífico Sur. Pero, ¿qué sucede realmente cuando un plan perfecto se encuentra con una realidad que ya ha sido filtrada por el enemigo en el mayor de los secretos? En los mensajes de radio interceptados de aquel periodo se percibía una fe ciega en la superioridad táctica de la Marina Imperial. La pregunta que surge al analizar estos documentos históricos es inquietante. ¿Cómo pudo el almirante Inoue ignorar las señales de que su inmensa flota de invasión estaba siendo vigilada paso a paso desde las sombras? El plan era perfecto sobre el papel, pero el mando japonés ignoraba que su carta de triunfo ya descansaba sobre el escritorio de la inteligencia enemiga, desnudando cada una de sus intenciones antes de que el primer barco soltara amarras. Mientras las flotas se preparaban para la acción bajo el sol abrasador del Pacífico, en el subsuelo de Pearl Harbor, en un lugar conocido irónicamente por sus ocupantes como el Calabozo,
se libraba la batalla más importante de la guerra, una que no usaba pólvora, sino puro ingenio analítico. La estación Aipo, bajo el mando del excéntrico pero brillante Joseph Rochefort, trabajaba en turnos agotadores de 24 horas para desentrañar el código naval japonés JN-25. En sus memorias posteriores, los oficiales de inteligencia relatan cómo pasaban días enteros entre nubes de humo de cigarrillo y el constante tableteo de las máquinas de escribir, intentando dar sentido a fragmentos de radiogramas que a simple vista parecían ruido aleatorio. Para abril de 1942, este equipo de criptógrafos había logrado una hazaña técnica sin precedentes en la historia del espionaje: el descifrado de hasta el 85% de las comunicaciones clave del enemigo, según consta en los registros oficiales de la estación Aipo. Fue gracias a este esfuerzo silencioso y metódico que el nombre en clave MO comenzó a repetirse con una frecuencia alarmante en las interceptaciones diarias de radio. Los criptoanalistas no solo sabían que algo de gran envergadura se estaba gestando en los astilleros y bases japonesas, sino que lograron identificar el objetivo geográfico exacto con una precisión escalofriante para la época. El 29 de abril de 1942 se emitió un boletín de inteligencia crítico que confirmaba que Port Moresby era el destino final de la fuerza de invasión nipona, tal como se conserva hoy en los archivos del Almirantazgo estadounidense de la Oficina de Inteligencia Naval. Rochefort y su equipo habían logrado lo que parecía imposible: leer la mente del alto mando japonés a miles de kilómetros de distancia. La pregunta que surge aquí es de una tensión dramática absoluta. ¿Creería el alto mando en Hawái en los datos abstractos de un grupo de analistas que trabajaban en pantuflas en un sótano, o confiarían en los informes tradicionales de sus experimentados exploradores? El almirante Chester Nimitz, cargando con la presión de tener una flota diezmada y un país en estado de conmoción, decidió apostar el destino del Pacífico a la información proporcionada por la estación Haipo. Esta decisión representaba un riesgo político y militar inmenso. Si Rochefort se equivocaba en una sola coordenada o fecha, Nimitz estaría enviando los últimos recursos defensivos de su nación a un vacío estratégico, dejando la costa oeste totalmente desprotegida ante una posible incursión enemiga. En los documentos de la época se refleja una lucha de voluntades entre los escépticos de Washington y los creyentes de Pearl Harbor, que veían en el código JN-25 la única esperanza de supervivencia. Pero la evidencia acumulada era demasiado sólida para ser ignorada por más tiempo. Con el plan japonés expuesto en cada detalle técnico y temporal, Nimitz tomó una decisión que desafiaba la lógica matemática de la guerra y envió sus escasos recursos hacia una trampa inminente, confiando en que el conocimiento previo sería el único escudo que protegería a sus marineros del acero japonés. Tras la decisión de Nimitz, el peso de la estrategia recayó sobre los hombros del contraalmirante Frank Jack Fletcher. El escenario exigía la convergencia de dos de los activos más valiosos de la flota del Pacífico, los portaaviones de la clase Lexington y Yorktown. El 1 de mayo de 1942, las fuerzas operativas conocidas como Task Force 11 y Task Force 17 se unieron en un punto de encuentro en el Mar del Coral, según se desprende de los detallados cuadernos de bitácora del portaaviones Yorktown. No era solo una reunión de barcos, sino una compleja maquinaria humana y técnica que sumaba un total de 143 aviones listos para el combate, según los manifiestos de escuadrones de la Fuerza Aérea Naval de aquel periodo. Reunir tal cantidad de poder de fuego en medio de la nada requería un esfuerzo logístico sobrehumano. A bordo, la vida era un desafío constante contra los elementos. En las entrañas de los buques, donde las calderas trabajaban a presiones extremas para propulsar miles de toneladas de acero, los marineros operaban en condiciones de humedad y calor que superaban los 40 grados Celsius. Los especialistas en radares, una tecnología que aún se encontraba en sus primeras etapas operativas, escudriñaban las pantallas verdes en busca de ecos que pudieran delatar la presencia de exploradores enemigos. Según las memorias de los marineros sobrevivientes, el olor a combustible de aviación y el sonido metálico de los ascensores de cubierta, moviendo cazas y bombarderos, creaban una atmósfera de tensión constante. El mantenimiento de estas aeronaves era crítico.
un solo error en el ajuste de un motor o en la carga de una cinta de munición podría significar que un piloto no regresara de su misión. En los informes del Almirantazgo se destaca la importancia estratégica de esta zona marítima, considerada entonces como la última línea de defensa antes de que el imperio japonés pudiera proyectar su sombra sobre las ciudades australianas. La tripulación, consciente de su aislamiento, mantenía una disciplina férrea mientras los oficiales de inteligencia pasaban noches enteras trazando rutas probables de contacto. Aquí surge la pregunta que dominaba las conversaciones en voz baja en los comedores. ¿Podría esta fuerza improvisada detener a los veteranos de la flota combinada que habían arrasado el sudeste asiático? La incertidumbre se mezclaba con la determinación de quienes sabían que no habría refuerzos si el frente colapsaba. La tripulación apenas terminaba de cargar munición bajo el sol abrasador cuando las alarmas generales de combate resonaron en las cubiertas metálicas. El enemigo había dado el primer golpe en un sector inesperado. El 3 de mayo de 1942, a las 8 de la mañana, las tropas de desembarco japonesas pusieron pie en la costa de la pequeña isla de Tulagi, tal como figura en los registros de operaciones anfibias japonesas recuperados tras el conflicto. Esta maniobra era el primer paso tangible de la operación MO. El objetivo era claro: establecer una base de hidroaviones que permitiera vigilar cada movimiento aliado en el Mar del Coral y proteger el flanco de la fuerza principal que se dirigía hacia Port Moresby. Para los japoneses, la captura fue rápida y sin una resistencia significativa en tierra, lo que alimentó su sensación de seguridad. Sin embargo, no sabían que, a una distancia que sus exploradores aún no habían cubierto, el almirante Fletcher estaba tomando una decisión táctica de altísimo riesgo. Al recibir la noticia del desembarco, Fletcher no esperó a reunir todas sus fuerzas. Decidió avanzar con el portaaviones Yorktown hacia el norte, utilizando un frente de tormenta tropical como escudo natural. El registro de la sala de máquinas del portaaviones Yorktown confirma que se ordenó una velocidad de avance de 27 nudos a través de la borrasca, una maniobra que ponía al límite los componentes mecánicos del buque en medio de un oleaje creciente. Operar en silencio de radio absoluto era vital. Cualquier transmisión accidental podría haber alertado a los portaaviones pesados japoneses, que ya se encontraban navegando hacia el sur. En los documentos del Estado Mayor figuraba que la visibilidad reducida por la lluvia y las nubes bajas eran la única ventaja real que los estadounidenses poseían en ese momento frente a la experiencia aérea nipona. Los especialistas en acústica y los vigías en los puentes de mando pasaron horas en vilo, tratando de diferenciar el estruendo de los truenos de posibles explosiones distantes. ¿Qué fuerza psicológica se necesita para dirigir un portaaviones solitario hacia una zona controlada por el enemigo, sabiendo que tus exploradores no pueden despegar debido al clima? Fletcher estaba apostando por la sorpresa absoluta, un factor que en la guerra naval a menudo decide el destino de miles de vidas. Según los partes meteorológicos de la zona, la visibilidad era tan precaria que el Yorktown parecía navegar en un vacío grisáceo. Al amanecer, entre la bruma y la humedad asfixiante, los mecánicos terminaron de armar los torpedos bajo la lluvia incesante, esperando la orden final del capitán para iniciar una maniobra que desataría el caos en la base recién establecida del Imperio. El amanecer del 4 de mayo marcó el inicio de la primera acción ofensiva significativa de la batalla. Desde la cubierta del Yorktown, que aún se ocultaba entre los restos de la tormenta, despegaron 3 oleadas compuestas por más de 60 incursiones individuales, según detallan los informes de vuelo de los pilotos que participaron en la misión. El objetivo era la fuerza de invasión japonesa anclada en Tulagi. La sorpresa fue total. Los marineros japoneses, que apenas comenzaban sus rutinas diarias en la isla y en sus barcos, vieron cómo el cielo se llenaba de bombarderos en picado Dauntless y torpederos Devastator que descendían de entre las nubes con una precisión aterradora. Fue un mensaje directo de que la hegemonía aérea del Imperio estaba siendo desafiada en su propio terreno. El resultado del ataque fue un golpe táctico considerable. Un destructor japonés y varias embarcaciones menores sufrieron daños fatales y quedaron en las aguas bajas de la laguna, según los registros de logística de armamento de la Task Force 17. El gasto de munición fue masivo para una sola jornada. 22 torpedos y 76 bombas fueron lanzados contra los objetivos.
Aunque el daño material no paralizó por completo la operación MO, el impacto psicológico fue profundo. Los informes del almirantazgo japonés indican que este ataque reveló, de forma inequívoca, la presencia de al menos un portaaviones estadounidense en las proximidades. La burbuja de seguridad del almirante Inoue se había roto por completo. Las interceptaciones de radio posteriores muestran un aumento frenético en la actividad de comunicaciones del enemigo, tratando de localizar el origen de la agresión. En las memorias de los pilotos se describe el regreso al Yorktown como un momento de euforia contenida, pero también de gran preocupación. Fletcher había asestado un golpe, pero al hacerlo y al tener que coordinar la recuperación de sus aviones, se vio obligado a romper parcialmente el silencio de radio, revelando su posición general. Los historiadores navales aún debaten si este ataque temprano fue una decisión prudente o si simplemente sirvió para alertar a la fuerza de choque principal japonesa, que ahora navegaba a toda velocidad desde la base de Truk para interceptarlos. La tensa calma de los días previos había terminado. Fletcher había asestado un golpe táctico, pero al revelar su posición, despertó a la fuerza de choque principal que ahora navegaba con sus cubiertas llenas de aviones, buscando una venganza que no tardaría en llegar. Tras los eventos en Tulagi, el tablero del Mar del Coral se volvió un laberinto de incertidumbre y sombras proyectadas por el clima tropical. El 5 de mayo de 1942, ambas flotas se encontraban en una carrera contra el agotamiento de sus suministros. Según los diarios de navegación de los petroleros de la flota, esa jornada se dedicó casi por completo al reabastecimiento en alta mar. Una operación crítica donde se bombearon miles de galones de combustible mientras los buques se balanceaban peligrosamente bajo cielos plomizos. En este punto, la quinta división de portaaviones japonesa, compuesta por los imponentes Shokaku y Suikaku, bajo el mando del almirante Takagi, ya había penetrado en el área de operaciones. Lo fascinante y aterrador de este momento histórico, según los historiadores navales, es que ambas fuerzas operaban a ciegas, separadas por frentes de tormenta y nubes bajas que anulaban la ventaja de la observación visual. El 6 de mayo, la tensión alcanzó un punto de ebullición silencioso. Mientras los radares estadounidenses, todavía en una fase técnica rudimentaria, intentaban discernir ecos entre el ruido de las tormentas, la distancia entre las escuadras se reducía de manera alarmante. De acuerdo con el análisis cartográfico posterior realizado por el almirantazgo, durante la noche del 6 de mayo, la separación entre la fuerza de Fletcher y la de Takagi se acortó a apenas 70 millas náuticas. Estamos hablando de una distancia que los aviones de combate podrían cubrir en menos de 20 minutos. Y sin embargo, el silencio de radio y la densa niebla mantenían a los almirantes en un estado de parálisis táctica. En los informes del almirantazgo se menciona que la humedad era tan alta que los equipos eléctricos comenzaban a fallar, y los vigías informaban de siluetas fantasmales que resultaban ser solo formaciones nubosas. Esta etapa de la batalla nos obliga a hacernos una pregunta sobre la psicología del mando. ¿Cómo se mantiene la calma cuando sabes que el enemigo está allí fuera, posiblemente a unos pocos cables de distancia, pero no puedes confirmar su posición exacta? En los registros de archivo del enemigo de ese período, se confirma que el mando japonés también sentía esa presión asfixiante, temiendo que un solo error en el patrullaje revelara su ubicación. La invisibilidad era su única armadura. Pero en la guerra naval, la suerte es un factor voluble que suele favorecer al que lanza el primer avión explorador con éxito. A esa distancia mínima, un solo informe de avistamiento por parte de un avión explorador significaría la aniquilación total para la flota que reaccionara más lento, y el amanecer del día 7 traería consigo la respuesta definitiva. El sol del 7 de mayo de 1942 surgió entre nubes desgarradas, y con la primera luz, ambos bandos lanzaron sus patrullas de reconocimiento como si fueran tentáculos, buscando una presa en la oscuridad. La tensión en las salas de mando era insoportable, con los operadores de radio con los auriculares presionados contra sus oídos esperando el mensaje que definiría la jornada. A las 7:33 de la mañana, según los registros de radio interceptados de la flota japonesa, un explorador del portaaviones Shokaku rompió el silencio con una noticia electrizante.
había localizado un portaaviones enemigo y un crucero pesado navegando hacia el sur. Para el almirante Takagi, esta era la oportunidad de oro para asestar un golpe decisivo que pondría fin a la presencia estadounidense en el Mar del Coral de una vez por todas. Sin dudarlo, el mando japonés ordenó el lanzamiento inmediato de una fuerza de ataque masiva, compuesta por 78 aviones, entre bombarderos en picado y torpederos, de acuerdo con lo que figura en los archivos del Estado Mayor de la Aviación Naval Japonesa. Los pilotos despegaron con la convicción de que se dirigían hacia el núcleo de la Task Force 17. Sin embargo, aquí es donde la niebla de la guerra jugó una de sus bromas más crueles. El explorador japonés, cegado por el resplandor del sol sobre el agua y la falta de experiencia en la identificación de siluetas desde gran altura, había cometido un error de cálculo catastrófico. No había encontrado a los portaaviones de Fletcher, sino al petrolero Neosho y al destructor de escolta Sims, que se habían quedado rezagados tras completar el suministro de combustible. Este error cambió por completo el curso de la batalla. Mientras la fuerza principal estadounidense seguía oculta y segura a cientos de millas de distancia, la élite de la aviación imperial volaba con sus bahías de bombas abiertas hacia un objetivo que carecía de la capacidad defensiva para repeler tal magnitud de fuego. Surge entonces la pregunta inevitable: ¿por qué el alto mando japonés no verificó estos datos antes de vaciar sus cubiertas de vuelo? La respuesta, según los analistas históricos, reside en la desesperación por golpear primero en una guerra de portaaviones. La fuerza aérea más letal del Pacífico volaba hacia el sur con una misión clara, pero lo que encontraron en las coordenadas indicadas dejó a los pilotos desconcertados y dio paso a una tragedia que marcaría para siempre a la Marina de los Estados Unidos. Cuando los 78 aviones japoneses llegaron a las coordenadas indicadas, no encontraron la imponente silueta de un portaaviones, sino a dos buques aislados que luchaban por mantener el rumbo. Sin embargo, la orden de ataque ya estaba dada. El destructor, USS Sims, fue el primero en sufrir la furia del imperio. En cuestión de minutos, el pequeño buque fue rodeado por oleadas incesantes de bombarderos. Según los testimonios de los escasos marineros sobrevivientes presentados ante los tribunales navales, el Sims fue impactado por 3 bombas pesadas de 250 kilogramos casi simultáneamente. La estructura del destructor no pudo soportar la detonación interna y el buque sufrió daños fatales, hundiéndose en las aguas frías en menos de 4 minutos, llevándose consigo a la mayor parte de su tripulación. Mientras el Sims desaparecía, el petrolero USS Neosho se convertía en el blanco de un castigo que desafía la lógica de la ingeniería naval. Al ser un buque cargado de combustible inflamable, se esperaba que una sola bomba lo convirtiera en una pira flotante. Pero la tripulación del Neosho demostró un valor humano y una destreza en el control de averías que rayaba en lo milagroso. De acuerdo con los detallados partes de daños de la oficina de navíos, el Neosho sobrevivió milagrosamente a 7 impactos directos de bombas y a un choque accidental de un avión enemigo que, tras ser derribado, se estrelló contra su cubierta de popa. El barco quedó sin energía, con los compartimentos inundados y a la deriva, pero se negaba a hundirse, convirtiéndose en un testimonio de acero retorcido y voluntad de hierro. En sus informes posteriores, los capitanes supervivientes describieron una lucha dantesca contra los incendios y las brechas en el casco, mientras los marineros trataban de mantener a flote lo que quedaba de su hogar. ¿Qué fuerza psicológica se necesita para seguir combatiendo el fuego cuando sabes que estás solo en medio del océano y que el enemigo puede regresar en cualquier momento? En los mensajes de radio interceptados se sentía la desesperación de unos hombres que habían sido sacrificados por un error de identificación. Mientras el mar terminaba de reclamar al destructor, en el otro extremo del frente de batalla, los aviones de exploración estadounidenses transmitían un mensaje cifrado que desataría una carnicería aún mayor contra un objetivo que, esta vez, sí era una pieza clave del imperio. Mientras los pilotos japoneses consumían su munición contra el petrolero Neosho, el destino jugaba una carta similar en el bando aliado. Alrededor de las 8 de la mañana de aquel 7 de mayo de 1942, un avión explorador del Lexington avistó lo que creyó que era la fuerza principal de portaaviones enemigos. Sin embargo, en un error simétrico al de sus oponentes, la inteligencia estadounidense confundió a la fuerza de cobertura con el núcleo del ataque imperial.
A pesar de la incertidumbre, el almirante Fletcher no podía permitirse dudar. A las 10:40 de la mañana de aquel mismo día, se dio la orden de despliegue para 93 aviones estadounidenses, entre los que se encontraban los potentes grupos aéreos del Lexington y el Yorktown, según consta en las órdenes de operaciones aéreas de la Task Force 17. El objetivo era el portaaviones ligero Shoho, un buque que, aunque menor en tamaño, representaba el escudo del grupo de invasión hacia Port Moresby. La coordinación del ataque estadounidense fue devastadora y mostró por primera vez la efectividad de los ataques conjuntos entre bombarderos en picado y torpederos. Los artilleros antiaéreos del Shoho intentaron desesperadamente levantar una barrera de fuego, pero se vieron superados por la magnitud de la ofensiva que caía desde las nubes. Según el análisis de evaluación de daños posteriores a la acción, se estima que el pequeño portaaviones recibió el impacto de al menos 13 bombas de gran calibre y hasta 7 torpedos en un lapso de tiempo increíblemente corto. La estructura del buque japonés se vio sometida a tensiones térmicas y mecánicas que superaban cualquier capacidad de control de averías, provocando que el barco sufriera daños fatales de manera casi instantánea. En los registros de archivo del enemigo se describe el puente de mando del Shoho como un lugar donde la comunicación se volvió imposible bajo el estruendo de las detonaciones. Aquí surge la pregunta retórica que los analistas militares se han planteado durante décadas. ¿Habría sobrevivido el Shoho si sus escoltas hubieran tenido una formación defensiva más cerrada? Los historiadores aún debaten si la falta de cobertura aérea propia fue el factor determinante, pero lo cierto es que el buque se convirtió en un infierno flotante en pocos minutos. Los marineros estadounidenses, observando desde sus cabinas de vuelo, fueron testigos de cómo una de las piezas clave de la expansión japonesa comenzaba su agonía en el agua. El cielo sobre el mar del Coral se tiñó de un gris ceniza mientras los restos del portaaviones se inclinaban peligrosamente. Justo en ese momento de máxima tensión, a través de la estática de la radio en el Lexington, resonó una frase que pasaría a la posteridad de la Armada y que indicaba que el equilibrio de poder en el Pacífico estaba a punto de cambiar de manos. A las 11:35 de la mañana del 7 de mayo de 1942 se registró el hundimiento oficial del Shoho, apenas 30 minutos después de haber comenzado el ataque principal, de acuerdo con los registros cronológicos de combate de la Fuerza de Invasión. Fue en ese momento cuando el comandante de escuadrón, Robert Dixon, transmitió por radio el mensaje icónico que electrizó a todo el Estado Mayor aliado: Scratch one flat top, una expresión coloquial que significaba que habían tachado a un portaaviones de la lista del enemigo. Pero detrás de la euforia de la victoria se escondía una tragedia humana de proporciones inmensas. 6.311 miembros de la tripulación japonesa permanecieron para siempre en su puesto de combate o quedaron en las aguas frías del Mar del Coral, según los registros de bajas del Ministerio de Marina japonés de aquel período. El hundimiento del Shoho tuvo consecuencias estratégicas inmediatas que el almirante Inoue no pudo ignorar. Al perder su cobertura aérea principal para las tropas de tierra, el alto mando japonés se vio obligado a ordenar la cancelación temporal del avance de la fuerza de invasión hacia Port Moresby. Los radiogramas interceptados muestran una confusión profunda en el mando nipón, que ahora temía que sus propias naves de transporte fueran vulnerables a los ataques desde el mar. En las memorias de los oficiales japoneses supervivientes se describe este momento como un punto de inflexión donde la invencibilidad del imperio comenzó a ser cuestionada. La misión que debía asegurar el control de Australia se detuvo en seco ante la pérdida de un solo buque, demostrando lo frágil que era la logística de la operación MO. Sin embargo, la euforia en los portaaviones estadounidenses se desvaneció de golpe al caer la tarde. Aunque habían asestado un golpe moral y táctico, los analistas de inteligencia sabían que los portaaviones pesados enemigos, el Shokaku y el Suikaku, seguían intactos y acechando en algún lugar del horizonte. ¿Qué riesgo se escondía detrás de la complacencia tras una victoria parcial? Mientras los equipos de cubierta trabajaban para reabastecer a los aviones que regresaban, los operadores de radar detectaron formaciones aéreas desconocidas que se acercaban desde el norte bajo la luz del crepúsculo. No era una visita amistosa,
sino el comienzo de uno de los incidentes más extraños y aterradores de toda la contienda, donde la oscuridad se convertiría en el peor enemigo de ambos bandos. Alrededor de las 4:15 de la tarde del 7 de mayo de 1942, el almirante japonés Takagi tomó una decisión desesperada y valiente: lanzar un ataque crepuscular con sus mejores pilotos para intentar localizar y castigar a la flota estadounidense antes de que terminara el día. 27 aviones seleccionados despegaron de las cubiertas del Shokaku y el Suikaku, según los diarios de vuelo de los escuadrones recuperados posteriormente. La misión era suicida en términos operativos. Aterrizar un avión de combate en un portaaviones durante la noche y en medio de tormentas tropicales era una tarea que pocos pilotos en el mundo podían realizar con éxito en aquel entonces. En los documentos del Estado Mayor figuraba la esperanza de que la sorpresa compensara los riesgos técnicos de la operación. Mientras tanto, en los buques de la Task Force 17, la fatiga comenzaba a pasar factura. Los artilleros habían permanecido en sus puestos durante más de 12 horas y los mecánicos de aviación trabajaban a un ritmo frenético para reparar los daños menores en los aparatos que habían regresado del ataque al Shōjo. Según los partes meteorológicos de la zona de combate, la visibilidad se redujo drásticamente a menos de 2 millas náuticas debido a los frentes de tormenta que se desplazaban por la región. La humedad saturaba el aire y dificultaba el funcionamiento de los equipos de comunicación más sensibles. La pregunta que recorría el puente de mando del Yorktown era si el enemigo sería capaz de lanzar un ataque coordinado con tan poca luz y en condiciones tan precarias. El riesgo de un encuentro nocturno a corta distancia era real y aterrador. Los vigías utilizaban binoculares de alta potencia para escudriñar un mar que se volvía negro, mientras el radar emitía señales confusas debido a la interferencia del clima. Fue en medio de esta creciente oscuridad donde los pilotos de ataque japoneses perdieron completamente su rumbo, desencadenando una situación casi surrealista que nadie había previsto en los manuales de guerra. El aire se llenó de motores rugientes que no parecían seguir un patrón lógico, y de repente, los artilleros estadounidenses vieron luces de navegación que se acercaban a sus propias cubiertas. Justo en ese momento, el sonar captó el ruido de unas hélices cercanas, lo que lo cambiaba todo y daba inicio a una noche de confusión absoluta donde la identidad de amigo o enemigo se volvió una cuestión de vida o muerte. La oscuridad que envolvió al Mar del Coral, la noche del 7 de mayo de 1942 no trajo el descanso, sino una de las situaciones más surreales y aterradoras de toda la historia naval. Un grupo de pilotos japoneses, agotados tras una búsqueda infructuosa y con sus tanques de combustible rozando el vacío, se encontraba volando a ciegas sobre un océano negro. Según los cuadernos de bitácora de los destructores de escolta estadounidenses, alrededor de las 19 horas de esa noche, los vigías del portaaviones Yorktown observaron con incredulidad cómo una formación de aviones desconocidos comenzaba a realizar maniobras de aproximación, encendiendo sus luces de navegación y emitiendo señales luminosas de aterrizaje. En un primer momento, los operadores de cubierta creyeron que se trataba de sus propios aviones regresando tarde, pero la silueta de los motores y el ritmo de las luces no encajaban con ningún manual de entrenamiento estadounidense. La confusión alcanzó un punto crítico cuando los artilleros de la defensa antiaérea, con los dedos en los gatillos de sus cañones de 20 milímetros, confirmaron que los aviones que intentaban aterrizar eran en realidad bombarderos japoneses. Los pilotos enemigos, desorientados por la fatiga y las tormentas, habían confundido la silueta del portaaviones Yorktown con la de sus propias naves. Se produjo un silencio tenso que solo fue roto por el rugido de los motores pasando a escasos metros de la torre de control. Los registros operativos de la Quinta División de Portaaviones japonesa confirman la magnitud del desastre logístico. De los 27 aviones de ataque enviados esa tarde para el ataque crepuscular, solo 6 lograron regresar a sus portaaviones tras horas de vuelo errático sobre las aguas frías del Pacífico. Muchos de ellos simplemente agotaron su combustible y sus tripulaciones permanecieron para siempre en su puesto de combate en la inmensidad del mar.
En las memorias de los veteranos de la defensa antiaérea se relata que el caos fue tal que algunos aviones japoneses llegaron a lanzar bengalas de reconocimiento sobre la Task Force 17 antes de darse cuenta de su error fatal y virar desesperadamente hacia la oscuridad. Aquí surge la pregunta sobre el temple de aquellos hombres. ¿Qué se siente al estar en una cubierta de vuelo y ver cómo el enemigo intenta aterrizar a tu lado por puro accidente? Esta noche de errores y visiones fantasmales no fue más que el preludio de una jornada aún más decisiva. Los radares estadounidenses continuaron emitiendo zumbidos erráticos durante toda la madrugada, mientras los comandantes de ambos bandos trazaban círculos nerviosos en sus mapas de navegación. Justo en ese momento, el sonar captó un eco profundo que indicaba que el enemigo no solo estaba cerca, sino que ya estaba preparando sus cubiertas para el intercambio final de acero al amanecer. El amanecer del 8 de mayo de 1942 no trajo la claridad esperada, sino una bruma tropical que se adhería a las estructuras metálicas de los buques como un sudario. A bordo del Lexington y el Yorktown, el ambiente era de una calma gélida y profesional. Los hombres sabían que las próximas horas definirían no solo la batalla, sino el destino de todo el hemisferio sur. Según los reportes paralelos de inteligencia de radio, tanto estadounidenses como japoneses, entre las 8:20 y las 8:22 de la mañana, se produjo una interceptación mutua y casi simultánea. Los aviones exploradores de ambos bandos rompieron el silencio de radio casi al mismo tiempo para informar de las coordenadas exactas de las flotas enemigas. El juego del gato y el ratón había terminado. Ahora comenzaba el duelo de los gigantes. La distancia calculada entre las flotas, según los gráficos de navegación reconstruidos tras la batalla, era de aproximadamente 170 millas náuticas. En términos de aviación naval de la época, esto significaba que ambos grupos de ataque se encontrarían en el aire en cuestión de minutos. Los almirantes sabían que en esta nueva forma de guerra, el que lograba lanzar sus aviones primero y con mayor coordinación obtenía una ventaja que ninguna armadura de acero podía contrarrestar. En los despachos de mando de la Task Force 17 se registra la orden inmediata de virar hacia el viento para maximizar la sustentación de las pesadas aeronaves cargadas de bombas y torpedos. El sonido de los teletipos y el movimiento frenético en las salas de cartas náuticas creaban una sinfonía de urgencia que recorría cada cubierta, desde el puente de mando hasta las salas de máquinas situadas a varios metros bajo la línea de flotación. En este punto surge una duda estratégica fundamental. ¿Por qué el mando japonés decidió lanzar un ataque frontal sabiendo que su fuerza de exploración ya había sido detectada? La respuesta reside en la doctrina de la victoria decisiva que impregnaba a la flota combinada. Retroceder no era una opción cuando el objetivo de Port Moresby estaba tan cerca. Los marineros estadounidenses, por su parte, se ajustaron los chalecos salvavidas y se prepararon para lo que sabían sería un ataque sin precedentes. En un hecho que no tiene comparación en la historia previa de la navegación, los capitanes de las escuadras enfrentadas dieron una orden simultánea que vaciaría sus cubiertas de vuelo casi al mismo tiempo. Justo en ese instante, el horizonte comenzó a llenarse de puntos negros que crecían con rapidez, lo que indicaba que la tormenta de aluminio ya estaba en camino. La coreografía del despegue masivo en el Mar del Coral fue una exhibición de poder y precisión técnica que desafiaba los límites de lo posible. Desde las cubiertas del Shokaku y el Suikaku despegaron 69 aviones japoneses, una fuerza compuesta por bombarderos en picado, torpederos y cazas de escolta, según los planes de ataque japoneses recuperados tras el conflicto. Casi simultáneamente, el bando estadounidense lanzó su respuesta. 82 aviones bajo un cielo parcialmente nublado, que, irónicamente, favorecía las tácticas de ocultamiento del enemigo. El rugido ensordecedor de los motores radiales, el olor penetrante a gases de escape y el calor que emanaba de las pistas de madera creaban una atmósfera de infierno mecánico. Los marineros en las cubiertas inferiores sentían la vibración de cada despegue como un golpe en el pecho, sabiendo que cada aparato que partía era una posibilidad menos de defensa si el enemigo llegaba primero. Lo más impactante de este capítulo de la batalla es que las dos formaciones de ataque se cruzaron en el aire.
volando en direcciones opuestas hacia sus respectivos objetivos, sin llegar a verse debido a las capas de nubes y la inmensidad del espacio aéreo. Los pilotos, concentrados en sus instrumentos y en mantener la formación, no sospechaban que a pocos kilómetros de distancia, la fuerza de destrucción que buscaba su propio hogar navegaba en sentido contrario. Según los despachos de mando de la Task Force 17, la coordinación entre los grupos de ataque del Yorktown y el Lexington fue puesta a prueba por las condiciones climáticas cambiantes, que obligaban a los comandantes de escuadrón a realizar ajustes constantes en sus rutas. En las memorias de los pilotos se describe este vuelo como una travesía a través de un desierto de nubes donde la soledad se mezclaba con la adrenalina de un combate inminente. Mientras los aviones se alejaban, los buques que se quedaban atrás se preparaban para la defensa. Los equipos de control de averías revisaron las mangueras contra incendios, los artilleros cargaron las cintas de munición de sus cañones automáticos y los médicos dispusieron los puestos de socorro en los hangares. La pregunta retórica que flotaba en el aire era inevitable. ¿Qué fuerza psicológica se necesita para quedarse en una cubierta sabiendo que una nube de aviones enemigos está volando hacia ti con la única misión de enviarte al fondo del mar? Los radares de los buques estadounidenses comenzaron a emitir zumbidos frenéticos en ese preciso momento, detectando una nube de ecos que se acercaba rápidamente desde el norte directo al corazón de la flota, lo que significaba que el tiempo de los preparativos se había agotado y el tiempo del acero había comenzado. A las 11:18 de la mañana de aquel 8 de mayo de 1942, la serenidad del Mar del Coral fue desgarrada por una sinfonía de acero y fuego antiaéreo. Según los registros de artillería de la flota estadounidense, en ese preciso instante, la formación de defensa abrió fuego a gran escala contra la primera oleada de aviones japoneses que se lanzaban desde las nubes. El portaaviones USS Yorktown, bajo el mando del capitán Buckmaster, se convirtió en el epicentro de una lucha desesperada por la supervivencia. Los vigías observaban con el aliento contenido cómo las estelas blancas de los torpedos enemigos se dirigían como flechas hacia el casco del buque. Fue entonces cuando comenzó lo que los historiadores navales denominan la danza del torpedo, una serie de maniobras radicales y giros violentos que llevaban las máquinas del Yorktown a su límite estructural para evitar el contacto fatal con el armamento submarino japonés. La habilidad del capitán Buckmaster permitió que el Yorktown esquivara 8 torpedos dirigidos con precisión quirúrgica, pero la amenaza caía también desde la vertical. Los bombarderos en picado, aprovechando los huecos en la barrera de fuego, lanzaron una ofensiva coordinada que puso a prueba el blindaje de la cubierta de vuelo. De acuerdo con los informes del equipo de control de averías, una bomba perforante pesada de 250 kilogramos logró penetrar el casco, atravesando 4 cubiertas antes de detonar en el cuarto de almacenamiento de aviación. La fuerza de la detonación fue tal que el barco sufrió daños severos, y en ese momento la tripulación enfrentó su hora más oscura. Surge aquí la pregunta que hoy todavía nos estremece. ¿Cómo logra un equipo de marineros mantener la calma en un espacio cerrado y asfixiante mientras el acero se retuerce a su alrededor? A pesar de que el buque sufrió bajas críticas entre su personal de apoyo, el espíritu de combate no se quebró. En los documentos de la época se describe cómo los equipos de control de averías, actuando con una disciplina casi mecánica, lograron aislar los incendios y mantener la integridad del casco. El USS Yorktown lograba sobrevivir con daños que, aunque graves, se consideraban manejables en medio de la tormenta de fuego. Sin embargo, mientras el humo negro se elevaba desde su cubierta, a pocas millas náuticas de distancia, el gigantesco USS Lexington enfrentaba una coordinación de ataque tan abrumadora que ninguna maniobra evasiva parecía suficiente para salvarlo. El radar del buque insignia captó una nueva oleada de ecos enemigos, lo que indicaba que el castigo para la flota estadounidense apenas estaba comenzando. El USS Lexington, conocido afectuosamente por su tripulación como el Lady Lex, presentaba un blanco mucho más imponente y menos ágil que su compañero de escuadra. Entre las 11:20 y las 11:25 de la mañana, el buque fue atrapado en lo que los pilotos japoneses llamaban la maniobra de yunque, un ataque sincronizado de torpederos Kate que se aproximaban desde múltiples ángulos, anulando cualquier posibilidad de escape mediante giros.
Según las evaluaciones de ingeniería de la Armada realizadas posteriormente, el Lexington recibió el impacto directo de 2 torpedos de aire comprimido tipo 91 en su costado de babor. La vibración fue tan brutal que los marineros en las salas de máquinas sintieron cómo el barco se elevaba físicamente sobre el agua antes de caer con un estruendo metálico que presagiaba el desastre. Las explosiones submarinas desgarraron el blindaje inferior, provocando fracturas estructurales masivas y, lo más peligroso de todo, la ruptura de los tanques que almacenaban miles de galones de gasolina de aviación. En los diarios operativos del capitán Frederick Sherman se detalla que al menos 2 impactos adicionales de bombas y ráfagas de metralla afectaron los compartimentos superiores y las gigantescas chimeneas del buque. La escena en la cubierta era de una tensión insoportable. Mientras los artilleros continuaban disparando sus cañones de 20 milímetros contra los aviones que pasaban a escasos metros, el agua fría del océano comenzaba a inundar las entrañas del gigante estadounidense. ¿Qué fuerza psicológica se necesita para permanecer en un puesto de combate sabiendo que, bajo tus pies, el acero que te protege se está desmoronando? A pesar de los múltiples impactos, el Lady Lex se negaba a rendirse. El equipo de control de averías informó que, aunque la inundación era grave, los sistemas de propulsión seguían operativos. Sin embargo, un peligro invisible comenzaba a gestarse en los conductos de ventilación. Los vapores de la gasolina derramada se filtraban silenciosamente por todo el barco, creando una atmósfera altamente volátil. Mientras el buque insignia estadounidense luchaba por su vida, en el horizonte norte, la flota japonesa sufría su propio infierno de fuego cayendo desde los cielos. Los pilotos estadounidenses, impulsados por la visión de sus portaaviones bajo ataque, habían localizado finalmente a la fuerza principal enemiga, y el precio que el imperio japonés pagaría por su audacia estaba a punto de ser cobrado con intereses. Mientras el Lexington y el Yorktown resistían el embate japonés, los grupos aéreos estadounidenses lanzaban su propia represalia contra la escuadra del almirante Takagi. El azar y el clima jugaron un papel determinante en este intercambio de golpes. El portaaviones Suikaku logró esconderse bajo un providencial chubasco tropical, desapareciendo de la vista de los atacantes, lo que dejó al Shokaku totalmente expuesto bajo un cielo despejado. Según los archivos del equipo de ingenieros de reparaciones japonés, los bombarderos estadounidenses iniciaron picados verticales extremos que desafiaban la resistencia física de los pilotos, buscando el corazón del portaaviones pesado nipón. La defensa antiaérea japonesa fue feroz, pero no pudo evitar que la cubierta de vuelo del Shokaku se convirtiera en un caos de metal retorcido. El portaaviones Shokaku fue golpeado por 3 gruesas bombas de 453 kilogramos que provocaron daños masivos en la sección de proa. De acuerdo con los reportes visuales de los pilotos estadounidenses atacantes, las explosiones destruyeron los ascensores de aviación y dañaron seriamente los talleres de reparación de motores, incapacitando al buque operativamente para lanzar o recuperar más aviones. Fue un golpe estratégico de primer orden. Aunque el buque no se hundió en ese instante, su papel en la batalla había terminado. Aquí surge la pregunta sobre la eficacia técnica. ¿Por qué los torpedos estadounidenses Mark III fallaron repetidamente en este ataque, obligando a los bombarderos en picado a cargar con todo el peso de la misión? Muchos de los proyectiles submarinos no detonaron al contacto, una falla que atormentaría a la Marina estadounidense durante meses. Con el Shokaku ardiendo y huyendo hacia el norte para salvarse de un hundimiento total, parecía que los estadounidenses habían ganado el intercambio táctico de la mañana. En el puente de mando del averiado Lexington, un reporte optimista de la sala de máquinas brindó una ola de esperanza a la tripulación agotada. Las inundaciones estaban siendo contenidas y el barco recuperaba su equilibrio. Sin embargo, esa sensación de alivio era una trampa del destino. Nadie a bordo sospechaba que, en las profundidades de los compartimentos cerrados, el enemigo más letal no era el agua ni los aviones japoneses, sino una simple chispa que estaba a punto de encontrarse con los vapores acumulados. Justo en ese momento, el sonar captó una anomalía en la presión de los colectores, lo que indicaba que la verdadera tragedia del Lady Lex estaba a solo unos segundos de comenzar. Tras el cese del rugido de los motores japoneses,
El USS Lexington se encontraba en una situación que, aunque crítica, parecía bajo el control de sus especialistas. El heroísmo no solo se manifestaba en el aire, sino en las entrañas asfixiantes del buque, donde los hombres del equipo de control de averías trabajaban con el agua hasta las rodillas. Según los reportes oficiales de ingeniería del Lexington, alrededor del mediodía del 8 de mayo de 1942, el equipo de ingenieros logró una proeza técnica. Mediante la transferencia del lastre y el bombeo constante, corrigieron la escora del barco hasta llevarla a 0 grados. El gigante volvía a estar nivelado sobre el espejo del agua, permitiendo que las operaciones en la cubierta de vuelo se reanudaran parcialmente. En el registro del puente de mando se detalla que el buque recobró una velocidad operativa de 25 nudos, lo suficiente para generar el viento relativo necesario y recuperar a los aviones que regresaban de su misión contra el Shokaku. Los mecánicos y el personal de cubierta, agotados pero esperanzados, trabajaban con una eficiencia frenética bajo un sol que empezaba a calentar el acero de la pista. Se respiraba una atmósfera de triunfo prematuro. El Lady Lex había recibido el impacto de 2 torpedos y varias bombas, y aún así seguía navegando, desafiando las leyes de la física naval. Sin embargo, en medio del ajetreo, los marineros más experimentados notaron un detalle inquietante: un olor penetrante y dulce a gasolina de aviación que se filtraba por las rejillas de ventilación. Aquí surge la pregunta que atormentaría a los investigadores navales en los años venideros. ¿Por qué no se ordenó la evacuación inmediata de los compartimentos inferiores ante la evidencia del olor a combustible? En los documentos del Estado Mayor figuraba la prioridad absoluta de mantener el buque operativo para la defensa de la flota, lo que llevó a ignorar una de las reglas de seguridad más básicas. La tripulación, centrada en las reparaciones visibles, permanecía ajena al hecho de que, en las profundidades de los conductos de ventilación, los vapores de gasolina acumulados solo esperaban una pequeña chispa de un generador para desencadenar el desastre. La calma del mediodía era solo un espejismo, una pausa antes de que el verdadero enemigo, el que se ocultaba en el propio sistema de soporte vital del barco, se hiciera presente de la forma más violenta posible. A las 12:47 de la tarde de aquel 8 de mayo de 1942, el destino del USS Lexington quedó sellado no por un torpedo enemigo, sino por una chispa interna. Una explosión masiva y sorda sacudió el barco desde sus cimientos, levantando las pesadas placas de acero de la cubierta de vuelo como si fueran hojas de papel. Según la línea de tiempo oficial del hundimiento, esta primera gran deflagración fue causada por la ignición de los vapores de gasolina acumulados tras la ruptura de los tanques durante el ataque japonés. La fuerza del estallido destruyó los sistemas de comunicación internos y cortó las líneas principales de agua, dejando a los equipos de bomberos con mangueras inútiles en sus manos. La situación se tornó dantesca en cuestión de minutos. El humo asfixiante y negro comenzó a llenar las galerías inferiores, obligando a los marineros a trabajar a ciegas. A las 14:42 se produjo una segunda y aún más violenta explosión que cortó de raíz la presión de agua en los colectores principales, según el testimonio del oficial de control de daños, el comandante Healy, quien permaneció en su puesto hasta el final y cuya vida se truncó en cumplimiento del deber. Sin agua para combatir el fuego y con los incendios extendiéndose hacia las Santa Bárbaras de torpedos y munición, el Lady Lex se transformó en una trampa de acero incandescente. ¿Qué valor humano se requiere para permanecer en una sala de máquinas a más de 50 grados de temperatura mientras escuchas las detonaciones sobre tu cabeza? En sus memorias posteriores, los marineros que lograron escapar de las cubiertas inferiores describieron una lucha desesperada contra una oscuridad total, rota solo por el resplandor de los incendios que se alimentaban del propio combustible del barco. La estructura del buque comenzó a combarse bajo el calor extremo, y el capitán Sherman comprendió que la batalla por salvar el barco se estaba perdiendo. Con las comunicaciones cortadas y los incendios fuera de control amenazando con una detonación total que no dejaría supervivientes, el capitán tomó el intercomunicador de emergencia para emitir la orden más dura y dolorosa en la carrera de cualquier marino. Justo en ese momento, el sonar captó una serie de ruidos metálicos de colapso interno, lo que indicaba que el gigante ya no podía sostenerse a sí mismo.
A las 17:07 de la tarde del 8 de mayo de 1942, la orden resonó a través de los altavoces que aún funcionaban. Abandonen el barco. Lo que siguió fue una de las evacuaciones más ordenadas y disciplinadas de la historia naval contemporánea. Según el registro personal del capitán Sherman, los marineros formaron filas en la cubierta, ayudando a los heridos y asegurándose de que nadie quedara atrás en los hangares llenos de humo. Muchos hombres, antes de saltar a las aguas del Pacífico, se quitaron los zapatos y los alinearon cuidadosamente en la pista, en un último gesto de respeto hacia el hogar que estaban a punto de perder. El rescate fue coordinado por los destructores y cruceros circundantes que se acercaron al coloso en llamas a pesar del riesgo de una explosión final. De acuerdo con el cuaderno de bitácora del destructor USS Phelps, la operación se realizó bajo un cielo ennegrecido por el humo del Lexington, que ya se inclinaba pesadamente hacia babor. Para evitar que el barco quedara a la deriva o cayera en manos enemigas, el mando estadounidense tomó una decisión trágica. El USS Phelps recibió la orden de disparar 5 torpedos contra su propio buque insignia. A las 19:52 de esa misma noche, tras el impacto de los proyectiles estadounidenses, el USS Lexington desapareció bajo la superficie, llevándose consigo aviones, secretos y el espíritu de una era que llegaba a su fin. El Lady Lex se hundió con la dignidad de un guerrero, marcando el fin táctico de un enfrentamiento que alteró la guerra para siempre. Los sobrevivientes, observando desde las cubiertas de los barcos de rescate, vieron cómo el mar se tragaba las últimas llamas del que fuera el orgullo de la flota. En los documentos del almirantazgo se destaca que, a pesar de la pérdida material, la disciplina mostrada durante la evacuación salvó a miles de marineros experimentados que serían vitales en los meses siguientes. El Mar del Coral había reclamado su tributo en acero y vidas, pero la pregunta estratégica seguía en el aire. ¿Había servido este sacrificio para detener el avance del imperio hacia el sur? La respuesta llegaría apenas unas horas después, cuando los teletipos de inteligencia comenzaron a escupir una noticia que cambiaría el curso del conflicto en el Pacífico. El 11 de mayo de 1942, el silencio regresó finalmente a las aguas del Mar del Coral, pero era un silencio cargado de consecuencias que alterarían el curso de la historia universal. Las comunicaciones decodificadas de repliegue japonesas, obtenidas por la inteligencia naval, confirmaron que las fuerzas imperiales retrocedieron formalmente, abandonando su objetivo principal de capturar Port Moresby. A primera vista, los números contaban una historia de derrota para los Estados Unidos. El imponente portaaviones pesado Lexington, el destructor Sims y el petrolero Neosho habían sido reclamados por el océano. El imperio japonés, habiendo perdido solo un portaaviones ligero y habiendo causado bajas críticas a la flota estadounidense, reclamó una victoria táctica inmediata que fue celebrada con orgullo en los despachos de Tokio. Sin embargo, detrás de la propaganda y el recuento de toneladas hundidas, se escondía una realidad estratégica mucho más profunda y devastadora para las ambiciones niponas. En las estadísticas oficiales del Departamento de Marina, se registra que 2.773 sobrevivientes del Lexington fueron rescatados de las aguas, una cifra que representa no solo el éxito de una evacuación disciplinada, sino la preservación de un núcleo de marineros y aviadores expertos que pronto volverían a la acción. Pero el impacto más decisivo de la batalla no se midió en el Mar del Coral, sino en lo que estaba por venir. Los daños estructurales sufridos por el Shokaku y el exterminio sistemático de las tripulaciones aéreas del Zuikaku impidieron que estos dos portaaviones de élite participaran en la inminente operación contra el atolón de Midway. Esta ausencia estratégica sentenciaría a la flota combinada apenas unas semanas después. Los historiadores navales coinciden en que, sin el sacrificio del Lexington, la defensa de Midway habría carecido de la superioridad aérea necesaria para frenar la expansión imperial. El destino del USS Yorktown se convirtió en una leyenda de la ingeniería naval y el valor humano. A pesar de haber recibido una bomba que atravesó 4 cubiertas y de sufrir daños que, en condiciones normales, habrían requerido meses de dique seco, el buque regresó a Pearl Harbor bajo su propia potencia.
En un esfuerzo sobrehumano que desafió todas las previsiones técnicas, los equipos de reparación trabajaron sin descanso para devolverlo al combate en tan solo 72 horas. Esta hazaña permitió que el Yorktown se uniera a la lucha en Midway, inclinando la balanza en el momento más crítico del conflicto. ¿Qué fuerza de voluntad impulsa a una tripulación a reparar un gigante de acero mientras el humo de la batalla anterior todavía se siente en los conductos de ventilación? La batalla del Mar del Coral fue la primera en la historia donde los barcos enemigos nunca llegaron a verse, una sinfonía de radio, acero y fuego que dictó el futuro de la guerra moderna. Fue el momento en que el mundo comprendió que el poder de las naciones ya no se medía por el alcance de sus cañones, sino por la proyección de sus alas. Para los miles de hombres que no sobrevivieron y cuyas vidas se truncaron en las profundidades turquesas, el legado es eterno. Detuvieron el avance de una fuerza que parecía imparable y salvaron a un continente entero de la ocupación. Hoy, los restos del Lady Lex descansan a miles de metros de profundidad, sirviendo como un santuario silencioso para aquellos que permanecieron para siempre en su puesto de combate. Así concluyó este thriller documental, una investigación que nos revela que, en la guerra naval, la victoria no siempre pertenece al que hunde más barcos, sino al que tiene la previsión de ver más allá del horizonte.